Vamos a definir quiénes son los ofensivos más sobrevalorados de toda la NFL. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí con ustedes para comentar cuál es la ofensiva de los sobrevalorados en esta liga. Me acompaña el buen Wilmar Chávez para poder hacer este análisis. Bienvenido Wilmar, ¿cómo estás? Yo, mi Chuy, qué gusto estar aquí de nuevo. Llevamos un ratico sin aparecer por acá, entonces bien, a divertirnos un rato, Y como también está siempre. por acá el buen Alejandro Romo. Bienvenido Romo, ¿cómo estás? Muchachos, buenas noches. Un verdadero placer estar de vuelta después de una ausencia un poco larga, un par de mesecitos que no estuve por acá, pero ya de vuelta para darlo con todo. Me encanta que para ustedes como que sí hubo vacaciones, porque si se fijan en el podcast de Hablemos de Fútbol, ayer hubo episodio y antier hubo episodio y el viernes hubo episodio, pero ustedes diciendo, ay, qué bien estar de regreso después de 2 meses con bronceado y fotos nuevas en todo el mundo. Pues gracias por invitarme a sus vacaciones, amigos. Cuando Es- ni digas que cuando te invito me fallas. Nada más te he fallado una vez. Nada más me has invitado una vez en toda tu vida. Te fallé y en le esa fallaste, vez cabrón. y ya con eso se va a colgar de Ya por dice vida. que Ya con eso de por vida me la va a cantar. Pero bueno. La dinámica es la siguiente. Vamos a irnos posición por posición para definir ofensiva, quarterback, running back, 3 wide receivers, tight ends, un tight end, perdón, 2 tackles ofensivos, 2 guardias, un centro, para definir cuál sería nuestra ofensiva ideal tomando en cuenta jugadores sobrevalorados. Que es para, si no conoces el término sobrevalorado, básicamente es un jugador al que se le da justamente mucho valor, mucha atención, mucho salario, que se habla demasiado de él, que se espera demasiado de él y que realmente siempre se suele quedar corto de expectativas, no cumple, que creemos que el tema de producción no equivale o no iguala a lo que se dice de él, lo que genera la atención, ¿no? Yo creo que es la forma en la que definiría el jugador sobrevalorado de alguna forma. Seguramente va a haber mucha diferencia, va a haber mucho debate. La idea aquí es proponer nombres hasta llegar a un consenso. Afortunadamente somos 3, así que llegar a un consenso de cuál sería nuestra ofensiva oficialmente de sobrevalorados. ¿Están listos? Claro que sí. sí. Romo, me interesa saber tu opinión de quarterback. Bueno, tú sabes cuál siempre va a ser mi pick, obvio, en la posición de quarterback, pero fíjate que fue la única posición en la que traje dos. O sea, bueno, fuera de wide receiver, ¿no? Uh-huh. Traje dos. ¿Cuál quieres? ¿El que elegí como uno o como dos? Tú eliges. Para empezar, si la gente tal vez no está en el contexto de este podcast, ¿cuál sería el que mencionas que es como el obvio? Dak Prescott. Ah, Definitivamente. pensé que ibas a decir otro, fíjate. Yo también pensé que iba a decir otro. Pensé que No, ibas a Pero decir ahora que lo el que digo, se sabe, el que se sabe, o sea. sí es el ¿Creen obvio. que me iba a aventar el tiro de Lamar Sí. Jackson en esto? Nah. Sí, sí lo pensé. Definitivamente no marcaría a Lamar Jackson como sobrevalorado, como Ok. tal. Pero bueno, yéndonos a Dak Prescott, me parece que se le han dado en muchas oportunidades, bueno, ha tenido varias oportunidades para poder demostrar que es un quarterback del siguiente nivel y simplemente no las ha tomado, las ha tirado a la basura en 2 ocasiones, en los 2 últimos años contra el mismo equipo que son los Niners en playoffs, ha tenido el mismo resultado. Se ha quedado corto cuando su equipo más lo ha necesitado, no ha entregado y para todo el hype que hay por Dak Prescott, en mi opinión, no es en lo absoluto justificado. Y creo yo que el jugador más cercano en cuanto a performance a él es Kirk Cousins. Ok. Yo fíjate que defendería a Dak de alguna forma, no será la primera vez que lo defiendo aquí, como diciendo que no lo consideraría sobrevalorado por el hecho de que creo que cumple prácticamente en cada semana de temporada y más bien es un quarterback como que no es clutch o un quarterback que en los momentos más importantes se queda corto, pero de alguna forma antes de llegar a ese momento, todo el preámbulo de la temporada, una ronda antes de playoffs, creo que sí podría decir que Dak Prescott te cumple perfectamente bien.
Y ya es como que se queda corto en el momento más importante de la temporada, ¿no? En la ronda divisional, cuando se requiere de la remontada, cuando se requiere que haga puntos, pero como que tú digas, es un tipo que constantemente me está quedando a deber como para considerarlo para este equipo, yo creo que no entra en esa categoría Dak Prescott. Fíjate que estoy de acuerdo con lo que dices. Es un muy buen quarterback de temporada regular. Simplemente no está al siguiente nivel. Tal vez lo veo más por el tema de que las expectativas de él representando la posición más importante en el equipo más con más Mediático, seguidores, más sí. seguido, más mediático, es por lo que yo lo consideraría sobrevalorado. Por eso te dije, traje otra opción en caso de que descartadas, pero pues, primero los quiero escuchar a ustedes. Descarta. Ah, tu segunda opción Yo, era Kirk Cousins, no hay una tercera No, no, opción no, ya. no, 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 Ok, no, no, yo no votaría no, por Kirk no lo Cousins has como soltado. sobrevalorado. Creo yo no, que es un quarterback. Le ha ido bien en en medio temas de pelo. mercado porque ha llegado como que a la agencia libre en el momento correcto porque se ha comido varias etiquetas de jugador franquicia. Creo yo que lo que cobra, por ejemplo, Kirk Cousins o lo que espero de Kirk Cousins, creo que sí lo puedo ver cada domingo. Sí, Ujú. sí, no, no, no es Kirk Cousins, Era pero, una comparación ajá, o con sea, yo Dak. decía que No. Ah, el nivel de Dak Prescott es ok. muy similar al de Kirk Cousins. Y pues de Kirk Cousins no esperamos nada, ¿no? O sea, no es que no esperemos nada, sino Sí, quarterback de esperamos medio menos. pelo. Que Ujú. estamos de acuerdo que tal vez Dak en ese sentido es muy víctima del equipo en el que está. Si el nivel de Dak, Es, incluso a ese precio, me lo da en un equipo como los Titans, nadie diría nada, creo yo. Pero la expectativa es tan alta y el no. foco es tan fuerte. De hecho, creo que el tema con Dak pasa por mucho porque está en uno de los trabajos peor catalogados en la NFL, o sea, que mayor presión tienen pese a todo. Yo creo que lo primero sobre lo que están diciendo, creo que no es contradictorio, ¿no? El ser un buen jugador, yo creo que Dak Prescott es un buen jugador y estar sobrevalorado. Creo que hay jugadores que pueden ser buenos y aún así estar sobrevalorados. Me encanta que arranquemos el podcast con tanta coherencia porque ambos pensamos en Lamar, pero cuando Alex dijo Dak, dije, sí, era el pico obvio de Alex. Y, y pinche Chuy con la temporada desastrosa de Dak sigue defendiendo a Dak. Yo aquí tengo que ponerme de tibio porque era de los que defendía a Dak, pero creo que necesitamos un año de que recupere para poder seguirlo defendiendo. Creo que no hay punto donde defenderlo después del 2022 que tuvo. Lástima el que cambió de coordinador ofensivo, pero creo yo que si se hubiera quedado con Kellen Moore, sin Zeke Elliott, con la línea ofensiva de regreso, con Brandon Cooks, creo que tal vez hubiéramos tenido un buen año de Dak. Lástima que con Mike McCarthy, De pues acuerdo, no sé qué vaya a pasar no realmente. sabemos. ¿Quiénes serían tus opciones entonces, Wilmar? Yo también tengo dos. Voy a dar el primero, no sé qué tan raro sea, pero para mí Kyler Murray. Para mí Kyler Murray, un top 5 en su salario. Pick 1 global, le dieron las llaves por completo a Kingsbury para que construyera un equipo con él y para él, y no ha pasado casi nada con Kyler. Encima temas de actitud, de compromiso, cosas muy cuestionables por todo lado con Kyler. Yo también Sacando el tema de la lesión incluso. tengo a Kyler como uno de mis nombres, sí. De hecho, yo también. ¿Y Ese sabes era mi por qué? Porque, segundo. por ejemplo, a diferencia de, tomando en cuenta a Dak, ¿no? Nos dio aquel buen partido en contra de Tampa Bay en Wild Card. O nos dio un mes completo, o 2, 3 meses, una temporada entera de un nivel alto. Kyler nos ha dado, siendo sinceros, 6 semanas que se mencionó como candidato MVP, que fue de la 1 a la 6, y ya está. No hemos tenido Ujú. mucho más de Kyler Murray en su carrera en la liga. Y como dices Wilmar, es top 5 pagado en la posición. Y lo que es más impactante es que ahorita se maneja, o sea, viendo el roster, o sea, se puede proyectar que si los Cardinals quedan como el peor equipo del NFL, como el pick 1 global, van a ir por Caleb Williams sí o sí. Ujú. Y bueno, o sea, en otra circunstancia, digo, podemos ver a Caleb Williams como un talento generacional. Estoy de acuerdo en eso, no venimos a hablar de eso, pero creo yo que están en una terrible posición los Cardinals con Kyler Murray, porque no es el peor quarterback del NFL, ni mucho menos, pero no es un quarterback que te suma mucho. Y realmente, o sea, si tuvieran el pick 1, con, digamos, otras opciones decentes, para no hablar de Caleb Williams,
Otras opciones bastante sólidas. Vamos, Bryce Young, muy probablemente hubieran optado por ir por Bryce Young sobre quedarse con Kyler Murray y cambiar la selección o elegir otro jugador. Sí, creo yo, si no lo ves como cara de franquicia total, que creo que en esa parte es con lo que gana siendo pick número 1 y no lo ves en ese punto, creo que se puede explicar el por qué está en esta categoría. ¿Y quién es tu otro, Wilmar? Y el otro creo que puede ser un poquito más polémico porque creo que en la opinión popular es un nombre muy apreciado, es Matthew Stafford. Creo que todo el mundo se quedó con que estaba muriendo solo en Detroit y realmente salió a Los Ángeles, sí ganó el campeonato, pero su nivel personal, yo creo que incluso en Los Ángeles, bueno no ha sido. Es un tipo que constantemente te está arriesgando el balón, casi que puedes apostar a que una intercepción te va a dar por partido y que no estuvieron ganando gracias a él. O fundamentalmente gracias a él, mucho hizo McVay y Kevin O'Connell por ese equipo que ganó el campeonato. Entonces creo que sí es un nombre muy, muy, muy apreciado en la comunidad y que yo creo que eso tiende a la sobrevaloración con él. Y casi que el mismo Stafford les cuesta, ¿no? La rachita que traen en playoffs con una De intercepción que acuerdo. dejaron caer los San Francisco 49ers. A mí lo que me cuesta un poco de trabajo con Stafford es el hecho de que lanzaba 5,000 yardas. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Nada más una? Una. Bueno, pero lanzaba constantemente para o sea, para muchas yardas. Ujú. Llega a Los Ángeles, lanza más de 40 pases de anotación. Sí, se equivoca bastante y gana el campeonato. Que era básicamente lo último que necesitaban, era alguien que pudiera, o sea, lo último que necesitaban los Rams era alguien que pudiera cerrar ese último partido, que fue por lo que dejaron ir a Jared Goff, ¿no? Y fue exactamente lo que llegó. Ahora, este año llegó bastante lesionado del codo. Desde Training Camp se reportó que había un problema grave con Stafford y así fue el caso. Creo yo que fueron muy transparentes, que es raro verlo en la NFL con una lesión de un nombre importante, a menos de que sea algo definitivo como un torn ACL o algo así. Pero por ese lado me cuesta el hecho de poderlo catalogar como alguien para llegar a una unanimidad de un sobrevalorado. Sí sería alguien que a mí en lo particular me costaría poder votar a favor de eso. Y tal vez porque puede ser querido Stafford, sobre todo por esta historia como de que logró salir Ujú. de Detroit y demás, pero creo yo que si mencionas o si andas preguntando por la vida un top 10 de quarterback, no sé qué tantas personas No, te lo Sama. incluyan. Incluso después del Super Bowl, ¿no? Que bueno, salió ese debate de si era Hall of Famer o no, que fue una locura ese debate durante 2 semanas Sí. después de ganar el Super Bowl, pero creo yo que así como que tú digas, la gente lo tiene en un nivel, una estima tan alto como para considerar que está sobrevalorado justamente, no sé. Ujú. No sé del todo. La compro. A mí me Igual gusta el creo nombre que de la Kyler Murray. elección, creo que el consenso está muy claro, ¿no? El nombre que traíamos todos. ¿Traías otro, Chuy? Yo traigo otro. Quiero poner Ok. sobre la mesa el nombre de Daniel Jones. Un tipo que esta agencia libre en Nueva York lo extiende por $40 millones anuales, que el tipo sabemos ya por medio de The Athletic que llegó pidiendo 47 millones a la conversación, a la negociación con los Giants, y que realmente es un quarterback que en un partido de playoffs, el partido más importante de la temporada de los New York Football Giants, corrió 17 veces. Entonces eso te dice del nivel que tiene, cargado seguramente por esa buena línea defensiva, por Saquon Barkley, por el head coach que tiene, y que el tipo es súper limitado, creo yo, en temas de jugar la posición de quarterback, y que ahora que está muy bien pagado, diría que entra en esa categoría de es sobrevalorado Daniel Jones, y más porque fue un pick también top 5, top 6 del draft, ¿no? Una cosa así. Entonces creo yo que también podría ser un debate por ahí de Daniel Jones. Mira, la cuestión con Daniel Jones, digo, yo en ninguna manera lo defiendo. A mí me parece un quarterback mediocre. O sea, la definición de un quarterback mediocre. Sin embargo, con este Brian Dable o Davol, Ujú. me gustaría verlo con un cuerpo de wide receivers siquiera decente. Porque lo que tenían el año pasado los Giants era paupérrimo. Era nefasto ese cuerpo de wide receivers. Sí. Entonces, antes de querer catalogarlo como un sobrevalorado, porque creo yo que antes de esta temporada
todos yo creo que todos lo teníamos rankeado dentro de los 3 peores o 4 peores quarterbacks titulares para el 2022. Entonces yo no siento que haya un hype lo suficientemente alto con él como para poder decir él es sobrevalorado. Sí, creo yo que es más por la parte del contrato, ¿no? Que es un poco más reciente, pero sí, eso más bien es su equipo, el mercado, lo que dictó y demás, un poco de suerte, pero sí, así como que tú digas, existe un hype sobre Daniel Jones, la realidad es que no. Fíjate que un nombre que pensé que podía escuchar iba a ser Deshaun Watson. En el chat por ahí lo mencionaron, Derek Carr, Russell Wilson, Jimmy Garoppolo y Deshaun Watson son como que los nombres que más se repiten. Yo el tema que tengo con Deshaun Watson es que durante un momento sí lo consideraba un quarterback top 5 de la liga, su último año en Houston, y juzgarlo por lo que vimos de él en Cleveland después de un año y medio sin jugar, me gustaría verlo este año para confirmar que ese es el nuevo Deshaun Watson o que simplemente fue estaba fuera de nivel, fuera de ritmo y ahora sí ya regresó a ser Deshaun Watson. Como que la gente creo yo que olvida un poco lo que era Deshaun Watson, era un muy buen quarterback. Por eso se paga ese precio en tema de trade, en tema del contrato. Sí era muy bueno Deshaun Watson, pero el año pasado fue criminal. El año pasado fue de los 3 peores de la liga fácil. O sea, fue mejor Jacoby Brissett antes de que llegara Watson en Cleveland que el mismo Deshaun. Fue más criminal hace unos 3 años, pero no es esa la historia. Sí, Deshaun Watson en el campo fue bestial. O sea, era top 5 de la Y liga fuera. antes de todo lo que pasó. Y fuera de todo lo que pasó en Houston, sí. ¿Y un nombre como Russell Wilson? ¿Ustedes ya lo ven así como de ya está tan tirado al traste que no lo consideraríamos? No, tiene 10 temporadas a un muy buen nivel, en algunas de ellas excelente nivel. Por un año malo no podría agarrar y decir es sobrevalorado. Eso sí. ¿Ponemos entonces a Kyler Murray como nuestro quarterback? Sí, Yep, definitivamente. sí. Existe un consenso, ¿no? Ok, Wilmar, platícame tus running backs. A ver, léeme ahí la lista que traes. Yo tengo uno muy claro. Ah, con uno solo. Y es Y Derrick Henry, déjame adivinar. es Derrick Henry. No, hombre. Y Te conozco iba a tanto. arrancar con un discurso más profundo sobre el tema y quiero decir esto, o sea, no significa que sobrevalorados sean malos jugadores y para mí Derrick Henry es un muy buen running back, pero supongo que Chuy lo dice por lo que vi hoy en Twitter y es la No, porque te pregunta, ¿es el conozco mejor running de back de 2 la años liga? para acá, o sea. Ajá. Yo no creo que Derrick Henry esté siquiera cerca de ser el mejor running back de la liga, pero creo que hay un grueso de la población que así lo cree. Y para mí eso es estar sobrevalorado sin creer que es un mal running back. Porque de ninguna manera se me ocurría decir la salvaje de que es un mal running back. Probablemente es un running back generacional y aún así creo que está sobrevalorado. Puedo verlo, más porque yo también soy de los que no ve a Derrick Henry como el mejor corredor de la liga, sin duda alguna, sobre todo por estilo. Soy de un estilo súper diferente en ese sentido para mis running backs. Pero cuando el tipo, después de tantos acarreos, te sigue consiguiendo las yardas, aunque sabemos que las consigue muchas veces por cuadrangulares, porque te consigue Ujú, 2, 1, 2, 1, 30. Y en ese sentido ya el promedio subió un poquito, ¿no? O se acerca a las 100 por ujú. partido o a las 1500 por temporada. Creo que sí es mucho de un running back que no es nada eficiente, pero que te consigue el resultado. Creo que podría ser un nominado, más no me atrevería yo a poner a Derrick Henry como sobrevalorado. No, definitivamente no digamos, como el unánime, así como lo tuvimos con Kyler Murray. Porque algo que yo creo que mata el ser sobrevalorado es la producción. El tener los números que te avalen te Es- puede dar credenciales como para decir no soy sobrevalorado. Eh, Creo yo que es un running back que si hubiera estado al principios de los 2000 hubiera sido el mejor running back bueno, quitando a la Damian Tomlinson, hubiera sido el mejor running back probablemente de la década, dándose un tiro con Adrian Peterson y por ahí con algún otro nombre. Definitivamente el juego tan pasador que hay hoy en día no le favorece a él. Sin embargo, han creado un sistema alrededor de él por lo extremadamente productivo que puede ser. Entonces, por ahí yo no me podría ir. Mi nombre. Y creo que Bueno, pocos termino. running backs déjame, cargan a su déjame equipo a cierro los porque playoffs, como lo hace eso Henry. sí, pero es que para mí no únicamente es un tema de estilos, porque por ejemplo, para mí Nick Chubb, que también es un running back de los antiguos, de correr y correr y correr,
Yo creo que es mejor running back que él, porque es mucho más constante, porque no necesita correr, meter una carrera de 90 yardas para que tu promedio suba 4 yardas por acarreo. Es que de verdad hay momentos, sí, siempre se van a quebrar contra Derrick Henry, eso está clarísimo, pero eso es después de 20 golpes de 2 yardas. Entonces, Sí. a mí personalmente es un tema de eso. Creo que hay incluso running backs de su corte más similar que me parecen mejores, por así decirlo. Tal vez yo también le tendría mucho respeto a Henry, con todo, insisto, que no es mi estilo, o que reconozco que no es tan eficiente. Es como el respeto de la carga de trabajo que tiene y de cómo carga una franquicia entera por momentos. Aunque sea 10, 11 victorias como Tennessee. ¿Tienes algún otro nombre, Wilmer? Sí, pero ¿lo suelto una vez? Sí. Ok, Austin Eckler. Creo que vive mucho de lo que son sus números en fantasy, pero realmente no es un tipo al que le puedas, por ejemplo, soltar un backfield completo de ninguna manera. Y los Chargers en los 2 últimos años, él ha tenido números espectaculares en muchos rubros y han corrido sumamente mal la bola como equipo. ¿Por qué? Porque necesita muchísima ayuda y necesita un tipo casi que de élite a su lado para poder verse lo mejor posible. Austin Eckler. Y yo vuelvo a lo No mismo, sé. producción. Yo no creo que cuando pienses en los 3 o vamos, digamos, en los 5 mejores running backs, pienses en Austin Eckler como para poderlo meter tanto a esa conversación. Sí vive mucho de sus números de fantasy, pero también es una chispa en esa ofensiva muy necesaria. Y algo también que digo que se debe de apreciar más que nada es la cantidad de juegos que juega. O sea, no pierde tantos partidos como muchos de los corredores. Entonces, por ahí también se me hace alguien como bastante confiable. O sea, el año pasado jugó 16 partidos, antepasado 14, 2 años atrás 16. Entonces, hablas de que ha perdido 3 partidos en los últimos 3 años. Yo traigo 3 nombres en esta posición de running back. Bueno, ¿tienes algún otro, Wilmer, o ya no? No, así me quedo. Ok. Yo traigo 3 nombres que son diferentes. Joe Mixon, el running back de los Bengals, creo yo súper ineficiente, es muy bien pagado, los Bengals no se atreven a cortarlo incluso, y en ese sentido está mejor a veces Cincinnati sin Joe Mixon que con Joe Mixon. No por nada estaba Samaje Perine en la última serie ofensiva del Super Bowl en el campo. En contra de los Chiefs también estaba, ahora que fueron eliminados, Samaje Perine. Najee Harris de los Steelers. Allí. Tal vez empujado un poquito por la narrativa de los mismos aficionados de Pittsburgh. Y Jamal Williams con los Lions y que ahora está con los Saints. ¿Con quién está Jamal Williams? Sí, Yo ¿no? no pienso que, Sí, con los Saints. pero yo no creo que nadie tenga alto a Jamal Williams. Te fuiste muy abajo también. O sea, A mí creo yo me que parece un buen running back para su rango, ¿eh? O sea, para sí, ser sí. un buen Full line. complemento, está bien. Ok, Sí, puedo verlo, justamente sí es. puedo verlo. Nada más ve cuánto le pagaron y te das cuenta, o sea, del valor que él mismo sabe que tiene y que los otros equipos, digamos, coinciden en que ese es su valor. Yo traje 2 nombres, de hecho traigo 3, pero el tercero se me hace que absolutamente ya nadie espera nada de él ¿Sí y que no Elliot? entrega nada. ¿Eh? ¿Sí que Elliot? Sí, que No, Elliot. sí que Elliott ya ni existe. Mira, mi tercer nombre es Clyde Edwards-Helaire. No, güey. Pero más que Ok. sobrevalorado, yo creo que ya entra en la categoría de Bust. Sí, de olvidados. Ya cuando en el Sí, Super Bowl ya. sano está inactivo, ya ni su propia franquicia lo valora. Justamente. Pero bueno, un nombre que en lo particular me dolió mucho poner, porque es un jugador que yo gozaba mucho verlo, pero en los últimos 2 años ha bajado muchísimo su nivel y aún así lo incluyen en las conversaciones de los mejores running backs, es Alvin Kamara. Mm, Kamara ha bajado Uf, mucho de nivel. soy La sensible, producción, con cámara. yo sé, yo también. Y de verdad, yo creo que era el running back que más me gustaba ver a mí cuando estaba en su prime. Pero ha bajado mucho su producción. El año pasado me parece que nada más anotó 2 touchdowns corriendo.
el pasado 3 corriendo o 4 corriendo. Entonces, ha bajado mucho, digo, sé que él contribuye también bastante en el juego aéreo, pero yo ya no siento que él sea un factor determinante en una ofensiva, incluso siendo una de las peores ofensivas. Ya no es una chispa el tener a Kamara ahí. Y tal es víctima un poquito de la salida de Sean Payton y de Drew Brees, que le ayudaban mucho a empujar esas estadísticas también. Sí. Y de la edad de Chuy, o sea, es la situación natural con los running backs, sino que creo que ahí sí estoy muy con Romo, que quizás la gente sigue creyendo que Camara está en la élite y no, en este momento no lo está. Lo estuvo, probablemente en un momento era de los 3 mejores running backs de la liga, pero por lo que hemos visto últimamente, encima de lo que hay fuera del campo, creo que está difícil contemplarlo ahí, pero sigue pareciendo estar ahí. Y con un estilo súper disfrutable. ¿Y quién es tu otro corredor, Romo? Leonard Fournette. Siento Ah, que, siento que de él sí se habla mucho, tal vez ya no en el momento, pero incluso cuando lo cortó Jacksonville se esperaba que tuviera mucho mercado y así. Y digo, en playoffs jugó bastante bien, en el Super Bowl jugó bastante bien, pero es un running back que, digamos, la gran parte de la temporada es promedio. sí, te diría que cuando recién fue cortado por Jacksonville existió así una cantidad de conversaciones sobre que Leonard Fournette era la pieza que hacía falta, un running back de élite en el mercado y demás, y no, siempre en Jacksonville fuera de una temporada probablemente fue basura. Y en Tampa Bay lo fue, simplemente tuvo una muy buena racha en postemporada, pero Playoffs. sí, o sea, cualquier Ujú. nombre o cualquier persona que ponga a Fournette cerca de entre los mejores, por algo sigue siendo agente libre ahorita, ¿no? O sea, sí, no, Fournette es Ujú. criminal el nivel de Fournette como para que sí se le dé algo de renombre y de por ahí de reflector, en eso estoy de acuerdo. Y bueno, no coincidimos en En nadie en ninguno. esta. Entonces vamos En a el tener chat que por llegar a un ahí acuerdo. mencionan mucho a Najee Harris, Austin Eckler, por ahí también lo mencionan, Camara. A mí el nombre de Najee me puede seducir un poco, ¿eh? No, no sé si sea un hype exclusivo de los Steelers, Ujú. pero sí creo que cuando lo eligieron no solo ellos defendían que podía valer una primera ronda y luego f- terminó siendo creo que el líder de targets un año de toda la liga y no sé, creo que es un nombre por el cual me podría dejar seducir un poco. Fíjate, Najee yo también podría, digamos, acordar, llegar a él, pero al mismo tiempo siento que al corredor que, o sea, al cualquier otro corredor que pusieron en los Steelers fue bastante peor de lo que fue él. Sí, pero es Y que tener unos bultos. sí, 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 lo sé, pero gran cuestión es esa línea ofensiva que no bloquean para corrida, pero ni por su vida. Ujú. O sea, el porcentaje de acarreos que él tenía donde el primer contacto era atrás de la línea era bastante alto. No tengo el dato por aquí porque no me preparé para Najee, pero mucho era cuestión de su línea ofensiva. Si quieren, vámonos con Najee, pero no estoy vendido al 100 en eso. Sí, es que yo creo que también con Najee Harris es tomar en cuenta el hecho de que fue primera ronda y que sí es mencionado como uno de Ujú. los mejores corredores jóvenes y demás. Creo que incluso cuando hicimos el ejercicio de las ofensivas, dentro de 5 años, Najee Harris ni siquiera fue seleccionado siendo un running back en ese momento novato, ¿no? O sea, como que teniendo Sí. la proyección, primera ronda y demás, y yo no lo consideraría running back top, tomando en cuenta que fue primera ronda y que es el caballo de batalla indiscutible en Pittsburgh, ¿no? Pero sí tiene que mucho su línea ofensiva, estoy de acuerdo. Pero creo yo que no tiene que ver el nivel y producción con el hype. O sea, para empezar, que fuera primera ronda. Órale, Ujú. a coincidir Ah, con Najee. Ok, vamos a poner a Najee Harris. Pasamos a los wide receivers. Utilicé de hecho un wide receiver para publicar de alguna forma el episodio de que estábamos en vivo en Twitch. Seguramente va a salir en la miniatura. Y eso del Beckham Jr. Sí, Creo que él también lo podría ser como la definición. Y más porque a pesar de que ganó un Super Bowl y todavía se ausentó un año por el tema de la lesión de rodilla y lo que tú quieras, el tipo aún así regresa. Se lo disputan de alguna forma entre varios equipos, varios quarterbacks incluso lo piden en su propio equipo, como Rodgers, como Lamar Jackson, y aún así se lleva también un gran contrato de 15 millones anuales. Entonces, creo yo que Odell Beckham tiene que estar sí o sí en nuestro grupo de wide receivers. Sí, definitivamente. Digo, las últimas 2 temporadas que jugó,
en una de ellas jugando 14 partidos y en la otra 13, no superó ni siquiera las 600 yardas. Vamos, en el año que en el año que jugó Cleveland y Rams, no superó las 600 yardas ni siquiera. De hecho, si nos vamos a los números de touchdowns, fueron 5 en total en esa temporada y antes de eso 3. Yo creo que nos dejamos llevar mucho con Odell Beckham por dos cosas. La recepción que hizo, que fue como la jugada simbólica de la NFL, y sobre todo la gran producción que tuvo en sus primeros 3 años en Nueva York. Sí, hay mucha Sus gente que se primeros 3 deja años son llevar. espectaculares. Sí, hay mucha gente que se deja llevar por pensar que nada más iba a decir la recepción. Hay mucha gente que es como, vive de una recepción en Sunday Night en No, contra no, de no, no. Cowboys. No, Beckham Eso es era una lo que era fumada. Justin Jefferson hace 8 años. Ajá. Era así de Sí. espectacular, de impacto inmediato, novato, sensación, el mejor novato desde Calvin Johnson, o sea, una barbaridad del Beckham de novato, y todavía Sí. en su segundo y tercer año. Lástima que la relación se va al riel con Nueva York, es mandado como castigo a Cleveland, nunca encuentra por ahí relación, en Rams tampoco encuentra gran cosa, tuvo un gran Super Bowl, lástima la lesión, pero fuera de chispazos ese inicio y uno que otro chispazo, no ha sido mucho más del Beckham, y le ha quedado grandísimo el nombre y el precio. De En acuerdo. sus 6 primeros años, Odell Beckham Jr., solo el año que se lesionó, no llegó a las 1000 yardas. En los 3 primeros años no bajó de las 1300. O sea, yo sí creo que tuvo un año de carrera espectacular, que estaba acorde a lo que se hablaba de él. El tema es que llegó un momento en que en Cleveland no cambió el discurso. O sea, seguía siendo el va a regresar de él y es la hora que no regresó de él. Entonces, sí, creo que hubo un momento donde estaba bien valorado el Beckham, pero claramente eso se rompió, esa burbuja. Yo tengo por ahí otros nombres, son obviamente de menor etiqueta, ahorita escucho sus nombres. Puse a Juju Smith-Schuster, Yo también lo puse. Okay. y por ahí solté otros nombres de menor etiqueta como Michael Gallup, Kenny Golladay, Chase Claypool. Yo tengo a Michael Thomas de los Saints. Mm, Y digo, mucho se puede, nos podemos expandir con esto, pero pues, la realidad es que más grande es su boca que sus ganas de volver al campo, ¿no? La última temporada que más o menos jugó, que fueron 7 partidos jugó, fueron 438 yardas totales, nada espectacular, 0 touchdowns, nada. Y el año pasado, 3 partidos, 3 touchdowns. Eso estuvo bastante decente, pero al mismo tiempo 170 yardas. Que digo, en 3 partidos no es malo, ¿verdad? Pero después de lo que cobró, después de todo lo que hablaba, etcétera, etcétera, que se llegó a considerar como uno de los mejores wide receivers de la NFL por una muy buena, más bien por 2 muy buenas temporadas que tuvo. Se me hace que ya es un receptor que está más que olvidado ahorita. Me O acuerdo sea, que era más, era el debate, ¿no? Entre DeAndre Hopkins y Michael Thomas sobre quién era el wide receiver uno de la liga. Es que 8 partidos iniciados en 3 años. Y más porque sí, está bien, fue una lesión y después fue negligencia de él. Fue tema de no hacer caso al equipo, buscar su solución y que realmente no fue una solución, fue un más problema en ese sentido. No sé qué tanto todavía sigue siendo mucho nombre Michael Thomas o la gente ya se olvidó por completo de él como para considerarlo sobrevalorado. Aunque incluso te podría decir un argumento que con todo y los buenos números que tuvo, podría decir que cuando estaba en ese debate de quién era mejor, si él o de Andre Hopkins, podría decirte que Thomas estaba sobrevalorado. de acuerdo. Por el tipo de rutas que corría Michael Thomas, por la forma en la que Lance consiguió Boy le sus dicen en números. Twitter. Ujú. Y digo, ya era en los años donde Drew Brees no quería lanzar más de 20 yardas aéreas, No ¿no? O podía. sea, sí, quería slash podía, ¿no? No sé no sé qué hacer con Michael Thomas porque sí es un nombre que ahorita ya está olvidado. O sea, yo incluso cuando por algo se menciona en algún podcast o en algún video, sí he dicho de que ya ni siquiera me acuerdo de su cara y pura de esas, pues, porque sí, yo digo 8 partidos iniciados en 3 años, pues no. Sobre todo las maneras, ¿no? De cómo se han dado esos años. ¿Tienes otros nombres en tu lista, Romo? No, fíjate que llegué con OBJ, Juju y Michael Thomas. Ah, cierto, Juju. Vi que también tú decías, Ok. Juju, que podía ser una opción, Wilmer.
creo que es que no sé si es que yo entiendo distinto el concepto, porque Ujú. para mí pasa un poquito con Odell, pasa un poquito con Juju, que fueron jugadores que en un momento estaban más sobrevalorados de lo que probablemente en este momento está con Juju. Después de su gran temporada con los Steelers, como que todo se aterrizó un poco. Yo tengo unos nombres que seguramente van a ser más polémicos porque claramente son mejores jugadores. Solo que creo que son lo mismo, son buenos jugadores, pero que están para mí evaluados más allá de lo que realmente son. El primero que tengo es DK Metcalf, un muy buen receptor, pero que para mí no está en la élite de los receptores y creo que hay conversaciones al respecto. Podría verlo. Creo que sí podría compartir a DK Metcalf. Híjole, Sí, no. o sea, y es un muy buen receptor, o sea, claramente es un receptor uno en la liga. El tema es que termina entrando en conversaciones donde no cabe porque Sí. no tiene el abanico de rutas que tienen otros, ni ciertas capas física atléticamente sí es brutal, pero técnicamente está lejos de la élite y creo que hay discursos alrededor de esto, entonces este es más mi sentido de lo que significa ser un jugador sobrevalorado. Sí podría verlo. Creo que me puedo imaginar otro nombre que vas a traer. Así como rascándole a la experiencia que tengo de grabar podcast contigo. No sé, pues tengo un nombre, es un jugador que a mí personalmente me encanta, pero creo que llegó un punto donde muchos, y me incluyo, lo sobrevaloramos, y es Divo Samuel de los Niners. A mí me encanta como jugador, creo que se fue muy injusto diciendo que lo había hecho Kyle Shanahan, pero llegamos a un punto donde no es el arma principal de esta ofensiva y no es el 2 y quizás sí no es el 3. Entonces, sí me hago entender y a mí me encanta porque como arma ofensiva puede ser de lo más espectacular que tenga la liga en general. Fíjate que te podría comprar más a Divo Samuel que a DK Metcalf. Hace poquito hice un filtro en TikTok, como un torneo de wide receivers, y me tocó un momento en el que tenía que elegir entre Metcalf y Divo Samuel, si mal no recuerdo. Y Ujú. creo que sí dije, es mejor wide receiver DK Metcalf que Divo Samuel. Es un torneo de wide receivers y me fui con Metcalf. Podría verlo, sobre todo porque, como dices tú, o sea, poco a poco como que he ido perdiendo protagonismo. No sé siquiera si es el mejor wide receiver en los Niners, Divo Samuel. Es que mira, la cuestión con Divo y por lo que es tan difícil es porque como wide receiver no es de los mejores del NFL, pero como jugador de fútbol americano, es uno de los mejores de la liga. O sea, es extremadamente versátil. Cuando tiene el balón en las manos es uno de los mejores, me atrevería a decir, top, top 5, tal vez top 3 mejor jugador después de la recepción. Entonces, por eso es complicado, pero sí podría ver que como receptor esté sobrevalorado Divo. Que yo creo que el año antepasado jugó como uno de los 10 mejores receptores, exclusivamente como receptor de los mejores 10 de la liga, pero no creo que vaya a volver a tener ese nivel, sino que terminó siendo algo un poco circunstancial. Pero sí que, o sea, un jugador que tranquilamente se puede diluir en esta ofensiva sin ser el arma principal, creo que para lo que en algún momento pudimos tenerlo, yo creo que está algo sobrevalorado, digo. Algo ¿cómo se llama? Que también hay que considerar es qué quarterbacks le lanzan el balón. Porque los wide receivers dependen mucho de eso. Y por ejemplo, con Metcalf puedo ver que tuvo la mitad de touchdowns este año con Geno Smith que, que con Russell Wilson, ¿no? Y también tuvo menos yardas. En recepciones tuvo más. Pero como un receptor ¿cómo se llama? O sea, depende 100% de que lleguen el pase a él, de que lo vean, de lo que tú quieras. Por eso es complicado, ¿no? Y digo, no le tiro mala leche a Brock Purdy ni a Jimmy Garoppolo, pero estos receptores sí requieren quarterbacks que puedan estirar el campo mucho más. Yo estoy a Yo creo favor de que incluir a ese Divo. es... ¿Qué ibas a decir, Wilmar? Perdón. Es que yo estoy un poquito fuera de ese argumento de Romo porque o si no, no tendríamos a los New Hawkins y los Mike Evans del mundo que han jugado a lo largo de su carrera, salvo Mike Evans en los últimos años y el lapso que estuvo Hawkins con Deshaun, jugaron con corebacks nefastos, sí. Bueno, también hablas de que DeAndre Hopkins es un wide receiver generacional.
que si hubiera estado con Patrick Mahomes o vamos, Rodgers o vamos, incluso alguien de un calibre un poco más bajo, vamos, digamos, con alguien del estilo de Philip Rivers, o sea, sería algo completamente fenomenal, ¿no? Y ha funcionado con varios quarterbacks, pero también tenemos otros jugadores como por ejemplo Demaryius Thomas, lo que era con Tim Tebow, lo que fue después de Peyton Manning. Este, tenemos muchos jugadores que en cuanto no tienen un quarterback bueno, a pesar de tener talento elite, no brillan, no son ni la remota parte de lo que eran. No, y eso puede diferenciar de los wide receivers que de verdad son de élite. Ujú, de acuerdo. ¿Tienes algún otro nombre, Wilmer? Sí, tengo un nombre que quizás se me parece un poquito a lo que pasa con Najee Harris, y es que quizás se vive un poco de lo que se esperaba que fuera, Ujú. y que hay gente que todavía sigue ahí montada en ese barco, y es Jerry Jeudy. Yo no sé si Jerry Jeudy va a pasar. No estoy seguro, yo no le he visto por qué decir Jerry Jeudy va a ser la superestrella que aparentaba ser como prospecto, porque no se lo he visto. Y lo he seguido muy de cerca, y creo que hay mucha más gente subida en ese barco de lo que yo estoy. Sí, no, y le dan el voto de Totalmente. confianza en Denver y rumores de Ujú. que niegan una primera ronda por él o que ese es el precio, una primera más un poco más. Creo que sí podría haber, Ujú. sin duda alguna, la opción de Jerry Jeudy como sobrevalorado, sí, claro. El Eterno, este es su año y no está ni cerca de que sea su año, o sea, no ha estado ni remotamente cerca de lograr eso. Yo Sí. sigo sin estar seguro si es el mejor receptor del roster, ¿eh? Yo No, para consideraría mí es mejor hoy Cortland por hoy Sutton, Cortland Sutton. claro. E Sí, incluso te podría decir que hasta Tim Patrick puede que sea mejor. pues es que ha producido más y se ha mantenido más sano, con todo y que también han tenido sus problemas de lesión. Sí. Entonces vámonos, Najee, Divo y A Juju. ver, Digo Najee, perdón, Odell, Divo y Juju podría ser. No hablamos mucho de él, Fíjate pero que me gusta un poco más la opción de un Jerry Judy que un Juju. Creo que tiene más cartel ya hoy por hoy un Jerry Judy y que sí es el ujú. eterno, la eterna promesa. O sea, si Judy fuera agente libre hoy en día con lo que ha hecho, ¿tú crees que le darían más dinero que a Juju? sin duda alguna. Sí, Sí, Ok, Juju entonces realmente no cobró mucho ahora en New England, ¿no? ujú. cobra 9 o Y también 8. viene de cobrar con los Chiefs porque es solamente un año, ¿no? Sí. Sí, sí, le Si iría Jerry mucho Judy sale mejor a al Jerry mercado, Judy. le dan 20 millones de Sí, dólares, le ¿sí? dan mínimo lo de Christian Kirk. Ajá, Con lo que ha hecho hasta ahorita que ves muy cerca de nada. Entonces vamos con Judy. ¿Quién es tu lista o si traes solamente a un tight end, Romo? Híjoles, no les va a gustar absolutamente nada, pero es Kyle Pitts. Y la razón es bastante simple. Mm. El talento está, pero no hay producción, ya sea porque no lo buscan, porque no lo saben incorporar en el sistema, por lo que quieran, pero cuando se hablan de los mejores tight ends de la liga, siempre, por algún motivo, se les ocurre incluir a Kyle Pitts, y la verdad es que en la NFL ha demostrado muy poco. Es que yo también culparía mucho en ese sentido a Arthur Smith, ¿no? Con el sistema que tenía en Atlanta de ponerlo a bloquear. Pero si Y te los pones a pensar, corebacks con los que ha jugado también, o sea, son una barbaridad, hablando justamente de los corebacks y cómo impactan el nivel y la producción de un jugador. sí, pero si te pones a pensar, el sistema de Arthur Smith también fue quien hizo a Jonnu Smith, que en su momento fue un tight end bastante seguro, nada sobresaliente porque pues Jonnu no lo es, pero pues Kyle Pitts realmente no contribuye en lo absoluto, o sea, no diría en lo absoluto, pero contribuye muy poco, su producción es muy mala. metió 1000 yardas como novato, un tight end. Creo que nunca lo había hecho un tight Y end en la historia, ¿no? creo O creo que solamente probablemente uno. Evan Engram sí, Ujú. Evan Engram seguramente sí, y creo que Mike Ditka, y creo que ahí termina la lista. Sí. Entonces, ya el año pasado también se perdieron unos juegos, y salían a lanzar 12 pases por partido. No sé. Mi nombre es Yo Darren metería a Waller. Kyle Pitts. Darren Mi Waller, nombre es ok. Darren Waller, que se llenó de números porque le lanzaban la bola
50,000 veces en los Raiders, pero para mí como talento al verlo jugar no me parece espectacular y lo ponían en conversaciones con Travis Kelce y George Kittle, entonces ese es mi candidato. Ponerlo en esa categoría sí es completamente sobrevalorarlo, pero pues ha sido productivo. Digo, el año pasado no le fue bien, pero antes de eso tuvo una temporada de 665 yardas y antes de eso 2 de casi 1200 yardas. Entonces, me cuesta trabajo considerarlo como sobrevalorado. O sea, obviamente depende de qué perspectiva, ¿no? Si nos vamos como a lo que dijiste de que lo ponían con Travis Kelce, y Mark Andrews y George Kittle, pues tal vez sí es, bueno, más bien sí es sobrevalorarlo. Pero en general, yo creo que eso se acabó hace un par de años, esas comparativas. Yo no veo ¿cómo se llama? El caso de que sea uno de los jugadores de los que esperas muchísimo Es y el queda de ver. lo acaban de volver el tight end mejor pago de la liga, los Giants, con 31 años y con 7 creo. Sí, tiene 8 años, 7 años en la liga y ha puesto 2 veces más de 1,000 yardas. No sé. También los Giants Yo necesitan así lo ayuda veo. desesperados, ¿sabes? Sí, eso sí. No, y va a ser visto como la opción número 1 de ese ataque aéreo de Número, Nueva y, York. Sí. y tiene que serlo. Yo Darren Waller podría compartirlo porque sí recuerdo esa época en la que era mencionado como Kittle, Travis Kelce y como en la categoría 2 Mark Andrews y Darren Waller. Sí me acuerdo de esa época con los Raiders en la que era mencionado. Podría verlo hoy por hoy porque sí viene de temporadas no tan productivas y sí acaba de firmar un contratazo con los New York Giants. Yo Ujú. tal vez podría hacer el debate de George Kittle como Titan sobrevalorado. Lo pensé. De hecho, lo traigo como mi segunda lista. Se pierde demasiados partidos. Tal vez diría que la temporada anterior y lo que logró química inmediata con Brock Purdy y el hecho de que jugó otra vez una temporada casi completa, jugó 15 partidos, tal vez lo rescatan un poco de la etiqueta, pero si me preguntas, el año pasado creo que sí, como que ya estaba como un escalón muy abajo y seguimos como en el debate de Kittle o Travis Kelce, ¿no? Como en esa conversación de quién es el mejor tight end de la NFL. Creo que lo salvo un poco la temporada anterior. Sí me gustaría que quedara como el historial de mencionar a George Kittle, pero voto por Darren Waller, que también lo traía como nombre, y también traía como nombre a David Njoku, otro que es como el eterno. Ese era mi otro Cumplió nombre. la temporada anterior un poco, pero aún así lo que cobra, lo que se espera de él como primera ronda, este es el año y demás, y Njoku siempre queda de ver. Ujú. Sí, sí, bastante. Que se veía como un tight end muy, muy atlético. No al nivel de Kyle Pitts, pero sí se veía como un arma muy amenazante, pero sí ha quedado de ver prácticamente todas las temporadas. Siempre veo a alguien drafteándolo en mi fantasy en una ronda, digamos, no alta, pero ya una ronda decente y siempre es como es uno de los jugadores que evito. Otro nombre bueno es Hunter Henry, ¿eh? Yo nunca he sido fan ni cuando estaba en los Chargers ni cuando ahora está en los Pats. Creo que se puede llenar de touchdowns y lo que tú quieras, pero es un tight end súper limitado físicamente y que cualquier otro tight end te conseguiría números aceptables sin cobrar lo que él cobra. Ujú. Sí, pero De- bueno, no es tan sobrevalorado. O sea, No, no pero lo sí es incluyes mencionado en entre tu... los tight ends ahí top 7, top 8 de la liga y el Creo, tipo... creo, creo que más cuando estaban los Chargers, ¿no? Quizás ahora. Pero claro que cuando llegaron los dos tight ends a New England hace un par de años, según todo el mundo, esto iba a ser Aaron Hernández y Rob Gronkowski 2.0. Entonces sí, sí se puede. Ese va a ser Mike Gesicki. Te digo, su primer año no fue terrible. Digo, 600 yardas, 9 touchdowns con quarterback novato. No es terrible. ¿De Hunter Henry? Sí, El tema con Horton Henry es que le puede lanzar la bola y se tiene que tirar al piso, porque sí, no es un tipo que te va a producir después de la recepción y nada. sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Pero bueno, Sí. ¿con quién quieren ir? Yo votaría por Darren Waller también. Vale, vamos a coincidir con Waller entonces. Y nos queda la línea ofensiva, vámonos un poco más rápido para terminar con los linieros. Vámonos con tackles. ¿A quién tienes tú en tackles, Romo?
Híjole, yo lo hice tackle izquierdo y tackle derecho, te voy a dar los dos. Jawan Taylor, el tackle que acaba de llegar a los Chiefs de los Jaguars, le pagaron una super millonada cuando la verdad es que ha sido bueno, digamos, bueno un 80 de calificación en el juego aéreo, pero un 20 de calificación en el juego terrestre. Además de que era un tackle derecho, no sé por qué optaron por ir por Jawan Taylor sobre por Orlando Brown. Ese es mi primera opción. Y la segunda es Mike McGlinchey. No es, no es, no es un tackle, no es un tackle malo, Es pero lo malísimo. Pero lo que le pagaron en Denver se me hizo una ridiculez y sobre Sí. todo que su último partido fue tragarse, o sea, el último partido antes de ese contrato fue tragarse a Hassan Reddick, o bueno, más bien dejarlo que se lo pasar tragara. sí, más bien que se tragaran a McGlinchey, Hassan Reddick, híjole, se me hace, no sé, se me hace uno de los tackles, bueno, uno de los tackles derecho más sobrevalorados de la liga. Sí, McGlinchey podría estar muy de acuerdo y más porque como fue firma de día uno, seguramente había más equipos interesados en él. Mucho pedigrí de primera ronda, el físico, la ofensiva y demás, pero McGlinchey es malísimo. Creo yo que también debe ser incluido McGlinchey. Jawan Taylor me gusta como opción. Donovan Smith, que es el otro tackle de Kansas City, también creo que debería ser incluido. Cam Robinson, el tackle de los Jaguars, también lo traje como opción. Y creo que esos son mis nombres. Sí. ¿Tú, Wilmar? Y yo, en medio de que me nombraron un par de los que traía, el otro que tenía era Colton Miller de los Raiders. Sí. Sin mucho más. A mí el nombre que más me sonaba era el Jawan Taylor por el contrato. Lástima que Pete no esté aquí, que él lo ama. Y lo de McGlinchey, solo que creo que ya el año pasado había menos hype con McGlinchey, pero el contrato obviamente lo vuelve a tirar a lo sobrevalorado. Creo que podemos poner a Taylor y a Mike McGlinchey, dos contratazos de esta agencia libre. En guardias, ¿a quién tienes tú, Wilmar? Bueno, Vamos a déjame aquí. coincidir, estoy seguro. Estoy seguro de que vamos a coincidir en uno. ¿En quién? No, te toca a ti decirlos primero. Yo tengo a Nate Davis de los Bears. Creo que sin mucho más. Y pues está ganando un cojonal de dinero. Y ¿en qué? En la izquierda, yo voy a poner a Laken Tomlinson de los Jets. Creo que mucho renombre en su contratación del año anterior viniendo de San Francisco. Y no sé si por la falta de ayuda, porque nunca tuvo un tackle competente al lado, pero la ofensiva de los Jets pasaba muy poquito con esa línea ofensiva. No coincidimos. ¿A quién Ok. quitarías Yo les voy a tú, soltar Romo? una bomba y me van a crucificar, pero Sí, es va. Quentin Cuento Nelson. Nelson, vas a decir. Ok. Quentin Nelson, lo tenía que decir, lo digo, fue muy dominante sus primeros 2, tal vez 3 años. Después de eso hemos visto una caída muy alta en su nivel, pero una caída, o sea, caída libre en el nivel. Y aún así, si le preguntas a una persona quiénes son los 3 mejores guardias de la NFL, te van a mencionar a Quentin Nelson sí o sí. Aquí el tema con Cuento Nelson diríamos que fue una mala temporada anterior o que se mantuviera ya como la constante, ¿no? Porque una mala temporada anterior creo que lo puede tener cualquiera como para matarlo como sobrevalorado antes de tener una segunda muestra importante y digamos ahora sí el tipo ya cayó y sí es un renombre altísimo tanto en reflectores como en contrato. Yo con Ok. Quentin Nelson tenía otro, o sea, este debate lo puedo entender porque para mí creo que puede ser una mala temporada porque es que fue un desastre lo de los Colts el año pasado. Tengo un tema y es que si entendemos lo sobrevalorado, sacándolo en comparación de sus Ay, compañeros de posición, o sea, como jugador de fútbol americano, todo lo que eso implica, Quentin Nelson está sobrevaloradísimo. Jamás en la vida tenía que haber costado un pick 5 global por el llevarte un simple hecho de Garden. ser un guard. Eso sí, un Sí. guardia. Simplemente Ah, por eso, aunque el tipo juegue al nivel Hall of Fame toda su vida, de eso acuerdo. ya
Entonces, pero yo lo hice muy en lo puntual de comparación con la oposición. Pero si valemos esto como sobrevalorado, claramente está sobrevalorado Quentin Nelson. Vamos incluyendo a Quentin Nelson. Me convencieron, estoy de acuerdo. Sí, no, es que sí. Para empezar, lo que dicen, ¿no? Un pick top 5 me parece que se fue en el 4 en un guard. O sea, y sobre todo en una reconstrucción. O sea, porque todavía dijeras así, un equipo tipo los Eagles que acumularon picks de algún trade y ¿cómo se llama? Y resultó que el equipo al que le hicieron el trade era terrible, o sea, fue terrible. Ok, todavía lo podría ver, pero un equipo en completa reconstrucción, ir por un guard, no me importa el prospecto que era, ir por un guard en el pico, o más bien en el sótano, que es la reconstrucción, es un error. No, y así fuera un equipo como los Chiefs de este año, te diría que es un error, pues. Claro. Yo también traía de guardias. No juega ya de guardia, pero sí lo hizo un tiempo con Dallas, con Miami. Juega más de centro ahorita que es Connor Williams, otro tipo de mucho nombre y que está para llorar. Brandon Scherf, creo que estaba sororado desde Sí, Washington, qué buen nombre. ahora con Jacksonville también. Y Andrew Speed con Nueva Orleans. Híjole, yo un nombre que quiero mencionar es Alex Capa. Yo lo traía como mi candidato de centro, que pues es en lo que ha terminado jugando en Bengals. Yo también creo que Fíjate que yo me Yo traje traigo otro buen centro. yo me traje la pareja de Capa y Ted Karras de los Bengals. Pero definitivamente ya empiezo a creer o que es un tema 100% de coacheo. Sí, tiene mucho que ver también. Yo, bueno, para cerrar guardias, ¿a quién ponemos como el otro guardia? ¿Brandon Scherf? Vale, me late Brandon. Brandon Scherf Que es un gran nombre. lo que ha cobrado también en su carrera, o sea, es espectacular para un guardia. El Ahí hecho te de va, que Washington lo etiquetara en temporadas consecutivas a un guardia, utilizar la etiqueta de jugador franquicia en temporadas consecutivas, wow. Yo en centro traigo otro nombre que creo yo entra en la categoría de ya le pagaron muy bien. Vino para abajo horrible la temporada anterior y también creo que es de los pocos centros que creo yo un aficionado por arriba del promedio lo puede mencionar, es Ryan Kelly, el centro de los Colts. También Sí. otro pick alto y que últimamente ha jugado para el olvido con Indianapolis. Definitivamente. Un paréntesis rápido yéndonos a lo que decíamos de Brandon Scherf. Por cuestiones de dinero garantizado, lo que ha hecho en su carrera, ¿cuánto creen que sea? ¿80? Más. Uf, O sea, 100. incluyéndote lo que va a ganar ya de unos dinero garantizado. como unos En los, 120. en los siguientes 2 años. 117 millones. Claro, es que fueron 2 etiquetas que son full garantizadas. Sí. Sí. Y después un contratazo que agencia libre ya con Jacksonville, según yo. Sí, correcto. Sí, qué tipo tan afortunado lo que gana. En centro, ¿a quién ponemos entonces? Ryan Kelly a mí me gusta. Ryan Kelly puede ser, sí. Van a tomarse la personal los de la línea ofensiva de los Colts. Por poner a cuento. Sí, a mí el nombre de Ted Carras de verdad me gusta mucho porque creo que desnuda muchísimo el tema coacheo en New England. Pero bueno, primero pasó De por la liga Miami, ¿no? puntualmente. Antes de pasar a Cincinnati. Donde no lo Sí, hizo pero tan realmente, grave. sí, pero no se ha visto al nivel Sí. que lo vimos en New England. Eso sí. Sí, eso sí. Y llegó con mucho cartel a Cincinnati. No, además de Miami se fue a New England. Y, o sea, y ahora se fue a los Bengals la temporada pasada. Y ahí es donde empezamos a ver como que sí es muy sobrevalorado. En New England lo usaban principalmente como un jugador sustituto. Miami lo empezó a usar de titular. Por cuestiones de lesiones, New England lo utiliza como titular. Y después se lo llevan con un contrato generoso, no diría contratazo, pero sí se esperaba mucho de él.
La ofensiva queda entonces de la siguiente manera. Resultados finales. Nuestro quarterback es Kyler Murray. Nuestro running back es Najee Harris. Nuestros wide receivers son Odell Beckham, Deebo Samuel, Jerry Jeudy. Nuestro tight end es Darren Waller. Tackles ofensivos, Jawan Taylor, Mike McGlinchey. Guardias, Quentin Nelson, Brandon Scherf. Y el centro, Ryan Kelly. Creo que eso es una muy buena ofensiva, ¿eh? Creo que es un buen ejercicio. Ya saben que si quieren que vengamos de regreso a hacer la defensiva, pues que nos dejen en comentarios diciéndonos que quieren la defensiva de sobrevalorados. Amigos, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Un placer, Chuy. Nomás una observación, yo creo que este equipo se va 9-8. Creo yo que sí. Dependería tal vez de Kyler Murray, que no confiaré en lo absoluto en él, pero sí, lo puedo ver. El problema sería que con esos salarios de este equipo sería una murga todo lo que tengan de fondo de armario. No, y la defensiva estaremos jugando los tres ahí. O sea. Es un desastre, tal cual. Porque sí, en Sí, efecto tiene que ver mucho el tema de los precios para poder considerarlos en esta Claro. categoría. Totalmente. Claro. Wilmer, muchas gracias, brother. Chuy, Alex, qué gusto como siempre. Y esperemos estar aquí para la defensiva que nos digan ahí si les llama la atención. Sí, claro, o también si quisieran también la ofensiva y defensiva de infravalorados. Recuerden suscribirse, aquí hablemos de fútbol, dejarnos un like, un comentario, un review, compartirlo con otros amantes de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, de Wilmer Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.